Durante siglos, el ser humano ha buscado respuestas a una pregunta esencial. ¿Quién soy realmente? Antes de que existieran las redes sociales, los algoritmos o las etiquetas virales, ya existía una inquietud profunda por la identidad. Una inquietud que no siempre encontraba palabras claras, y que hoy, en pleno siglo XXI, ha resurgido bajo un término que genera fascinación, rechazo y, sobre todo, malentendidos: Terian. Para entender por qué existe tanta confusión actualmente, debemos retroceder miles de años. La palabra Terian proviene del griego trion, que significa bestia o animal salvaje. Sin embargo, su significado original no tiene nada que ver con disfraces, actuaciones o modas juveniles. El concepto moderno de teriantropía aparece formalmente en estudios antropológicos y psicológicos para describir la identificación interna de una persona con un animal, no de manera física, sino psicológica, simbólica o espiritual. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha asociado ciertos animales con cualidades internas. El lobo con el instinto y la manada. El águila con la visión y la libertad. El jaguar con el poder y la noche. En culturas chamánicas, estas asociaciones no eran juego ni fantasía, sino lenguajes simbólicos para explicar la psique humana. Es crucial entender algo. Un doyenne no cree que se transforma físicamente en un animal. Ese error proviene de la confusión con figuras mitológicas como hombres lobo o leyendas medievales. La teriantropía clínica muy rara es un trastorno psiquiátrico completamente distinto. El terian moderno describe una identificación interna persistente. Una sensación de conexión psicológica con un animal. A veces, una experiencia simbólica del instinto, comportamiento o percepción. No es una religión. No es un trastorno por definición. No es un juego de rol. El término terian comienza a usarse de forma organizada en los años 90, en foros privados y comunidades pequeñas, principalmente como lenguaje descriptivo, no como bandera social. Eran espacios donde adultos reflexionaban sobre identidad, psicología, simbolismo y autopercepción. No buscaban visibilidad. No buscaban likes. No buscaban validación externa. El enfoque era introspectivo. Con el avance de la medicina y la psicología, la ciencia empieza a clasificar. Aquí ocurre algo fundamental. Teriantropía clínica. Casos extremadamente raros donde una persona cree literalmente ser un animal físico. Esto se considera un trastorno psiquiátrico. Identidad simbólica o psicológica animal. Personas que sienten afinidad profunda con un animal a nivel emocional, conductual o identitario, sin perder contacto con la realidad. Esta diferencia es crucial. Y es justamente la que hoy se está perdiendo. El término terian comienza a usarse en comunidades en línea a finales del siglo XX. Originalmente, se definía como personas que experimentan una identidad interna no humana, entendida de forma psicológica o espiritual, no física. Las primeras comunidades eran pequeñas, reflexivas y privadas. No buscaban atención. No hacían espectáculos. Su enfoque era introspección, análisis personal, autoconocimiento. Aquí ocurre el verdadero problema. Con la llegada de plataformas visuales de consumo rápido, el término terian se descontextualiza por completo. Lo complejo se vuelve simple. Lo introspectivo se vuelve performativo. Lo psicológico se vuelve espectáculo. Hoy vemos jóvenes corriendo en 4 patas. Máscaras de animales. Conductas imitativas exageradas. Videos virales sin explicación conceptual. Esto no representa el concepto original. Todo cambia con la llegada de plataformas visuales y virales. El concepto terian entra a videos cortos. Tendencias. Retos. Etiquetas. Y aquí ocurre el problema central. El término comienza a usarse para actuar como animales en público. Justificar conductas impulsivas. Confundir juego, identidad y trastorno. Generar contenido llamativo sin contexto. Lo simbólico se vuelve literal. Lo interno se vuelve actuación. Lo reflexivo se vuelve moda. Vivimos una crisis de identidad global. Familias fragmentadas. Falta de pertenencia. Saturación digital.
necesidad urgente de ser vistos. El término Terian se convierte entonces en una etiqueta de identidad rápida, una forma de pertenecer, un refugio simbólico frente al caos social. Pero sin contexto, sin guía y sin comprensión, el término se vacía de significado. La adolescencia es una etapa crítica de identidad. Hoy los jóvenes viven hiperexposición digital, presión por pertenecer, búsqueda urgente de identidad, falta de espacios de validación emocional. En ese contexto, una etiqueta como Terian ofrece sentido de pertenencia, diferenciación, comunidad inmediata, explicación simple a emociones complejas. El problema no es la búsqueda. El problema es la falta de guía adulta y conceptual. La sociedad observa estos comportamientos visibles y concluye erróneamente. Creen que son animales. Esto es falso. Lo que realmente ocurre es una representación externa de una búsqueda interna. Una teatralización de algo que debería ser reflexivo. Una mezcla entre juego, identidad y necesidad emocional. La falta de educación conceptual provoca rechazo, burlas y polarización. Hoy se confunden tres cosas distintas. Juego o performance. Exploración identitaria normal. Concepto d'Oyen original. Cuando todo se mezcla. La sociedad ridiculiza el término. Se invalida la experiencia psicológica real. Se generan estigmas innecesarios. Para cerrar la confusión, es vital aclarar. Un Terian no deja de ser humano. No cree tener ADN animal. No pertenece automáticamente a un trastorno mental. No necesita actuar físicamente para validarse. La identidad no necesita escenario. En el fondo, el fenómeno Terian moderno es un síntoma, no una causa. Un síntoma de búsqueda de identidad, desconexión emocional, falta de lenguaje interno, necesidad de significado. Cuando una sociedad no ofrece espacios seguros para explorar la identidad, los jóvenes los crean. Incluso si los crean mal, los Terians no nacieron en TikTok. No son una moda reciente. No son un juego infantil. Son un concepto antiguo, profundo y mal interpretado. Hoy vivimos una época donde los símbolos se consumen sin comprenderse. Y cuando eso ocurre, la confusión es inevitable. Entender el verdadero significado de los Terians no es promover una tendencia. Es restablecer el contexto. Poner límites claros. Y devolverle profundidad a lo que fue reducido a espectáculo. Ni ridiculizar ni romantizar. La solución está en educación psicológica. Lenguaje claro. Diferenciar símbolo de literalidad. Acompañamiento, no juicio. Porque cuando un concepto profundo se convierte en moda, se pierde su esencia y se genera confusión colectiva. El término Terian no nació para ser tendencia. Nació como una palabra para explicar una experiencia interna compleja. Hoy, en manos de algoritmos y desinformación, se ha fragmentado. Comprenderlo no significa adoptarlo. Explicarlo no significa promoverlo. Analizarlo no significa juzgarlo. Significa algo mucho más importante. Entender por qué tantos jóvenes están buscando respuestas fuera de sí mismos, cuando nadie les enseñó a mirar hacia adentro. Suscríbete, dale like y comenta si te gustó el video.